¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos nuevamente al curso de Derecho 1. En esta ocasión, para continuar con algunos de los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora, pues estaremos abordando lo que conocemos como las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho serán todos aquellos criterios de objetividad a los que acuden órganos comunitarios para decisión de los conflictos, para decisión acerca de qué pasos tomar para poder resolver un conflicto. En estas, pues podríamos encontrar las causas, hechos y fenómenos que generan al derecho, así como procesos de producción y algunas formas de manifestación o exteriorización del mismo. Dentro de las fuentes de derecho, tenemos tres grandes clasificaciones. Las denominadas fuentes reales, que también son conocidas como materiales o primarias, y estas pues se refiere a todos aquellos factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, básicamente todo por lo que ha atravesado la sociedad hasta este punto, o todo lo que se use, todo lo que influye, perdón, en la creación y contenido de una norma. Un ejemplo de estas fuentes reales podría ser la emisión de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta, pues, a raíz de que surgió por la necesidad que se tenía de proteger a nuestras mujeres, a las mujeres dentro de la sociedad, de todos los actos violentos que ocurrían en contra de ellas. Tenemos también las fuentes históricas. Estas fuentes son aquellos documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes, pero que ya no se encuentran vigentes. Son todas aquellas leyes que en algún momento se utilizaron, sin embargo, pues que ya no tienen ninguna vigencia. Tenemos el Código Civil francés como un ejemplo, también la Constitución de la República Federal de Centroamérica, por si recuerdan, tomando un poquito retomando un poquito la historia, en algún momento Centroamérica se intentó unir en una federación. También tenemos pues las fuentes formales o también denominadas secundarias. Estas son aquellos procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para crear un propio derecho. Por ejemplo, el proceso y debate legislativo que dio como resultado la aprobación del Código Procesal Penal. Cada una de estas fuentes, de estas fuentes de derecho que tenemos identificadas, pues posee algunas clasificaciones propias. Refiriéndonos a las formales o secundarias, tenemos la ley. La ley es un concepto importante para adjudicar a estas y es el producto del proceso legislativo. Esta pues puede ser general cuando afecta a toda una sociedad o especial pues cuando solo afecta a un determinado ámbito personal, material, especial o temporal de validez. Los elementos de la ley son el formal, referido a que se refiere a las etapas que se necesitan para su creación, deben cumplirse de acuerdo con el ordenamiento jurídico correspondiente. Y tenemos el elemento material. El elemento material es aquel que determina directamente el contenido de la ley, su naturaleza jurídica, su carácter, su generalidad, permanencia y abstracción. Existen algunas características de la ley. La ley, pues, puede ser abstracta, ya que establece supuestos jurídicos, son suposiciones hipotéticas. Ya vimos a lo que se refiere un supuesto jurídico como tal. Puede ser obligatoria porque es ineludible, la ley debe cumplirse, está hecha para eso. Puede ser permanente, debido a que la mayoría de ellas pues están hechas con una vigencia indefinida y son producto de la potestad estatal, debido a que solamente los órganos establecidos en la Constitución tienen facultad para dictar normas jurídicas. Y la ley puede ser general también, ya que está dirigida a la totalidad de habitantes de un estado. Tenemos también la legislación y el proceso legislativo. La legislación es un proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general. A estas pues se les da el nombre de leyes. La legislación pues es precisamente eso, es el proceso en el que se plantean y se establecen nuevas normas que son conocidas posteriormente como leyes para el cumplimiento de todos. Y el proceso legislativo es aquel conjunto de actos encaminados a una creación de ley. Acá un pequeño esquema para que podamos recordar respecto a cuáles son los tipos de fuentes del derecho que hemos visto.
o que vimos recientemente ahorita, que acabamos de observar. Entonces, las fuentes reales, pues, surgen a raíz de la situación sociohistórica, ¿verdad? De cómo están las sociedades en su momento desarrollándose y de cómo, pues, se van dando necesidades dentro de las actividades de la misma. Muchas de ellas, pues, se originaron a raíz de la necesidad de conquista de derechos sociales, también como protección al trabajador y la obtención de los derechos de los mismos. Las fuentes formales, en todo caso, pues, son las que están, ligadas a todos los órganos, pues, al aparato legislador del Estado, ¿verdad? Todas las instituciones y que la componen y, pues, así como los diferentes procesos que debe seguir. Y las fuentes históricas, pues, se refiere a todas aquellas leyes que en su momento fueron válidas, sin embargo, que ya se encuentran derogadas o ya se encuentran, em, ya no son consideradas válidas porque ya dejaron de tener funcionalidad. Pues acá les daba el ejemplo de la Constitución de la República Federal de Centroamérica y el Código Civil francés. También existe, pues, la Ley de la Reforma Agraria de 1952, que esa también, pues, fue derogada. Ahora, vamos a profundizar un poquito respecto al proceso legislativo. El proceso legislativo será, como lo habíamos mencionado anteriormente, así, se trata acerca de aquel proceso mediante el cual se formula, se establece y se da por válida una ley, ¿sí? Es ese proceso que estaría atravesando desde la concepción de una idea o la proposición de una iniciativa en este caso, hasta que la ley ya es legalmente aceptada y es hecha obligación por medio de las instituciones correspondientes. En este caso, pues, nos estaríamos enfocando a Guatemala y a todo lo establecido dentro de la Constitución Política de la República para que se pueda llegar a establecer una ley como tal. Iniciamos con la iniciativa, valga la redundancia. La iniciativa, pues, se refiere a aquella exclusiva facultad concebida a determinadas personas u organismos del Estado e instituciones para que puedan presentar ante el Congreso de la República para que se dé una discusión y una aprobación, un proyecto de ley, de carácter ordinarias. Existen algunas personas o algunas instituciones que están facultadas a poder presentar estas iniciativas, estos proyectos de ley ante el Congreso. Y de acuerdo, pues, con nuestra Constitución, en Guatemala son los diputados, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Luego tenemos el siguiente paso, que sería la presentación. Esto, pues, está respaldado en el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley, Orgánica y de Régimen Interior del organismo legislativo. ¿De qué forma y a qué órganos se presentan? Pues el proyecto de ley debe ser redactado en forma de derecho. Debe exponer sus motivos, estudios y documentos que los justifiquen. Y estos, pues, se deben presentar a la Secretaría del Congreso cuando está reunido el Pleno del Congreso. Luego de esto, de la presentación, pues se pasa, siempre estamos dentro del paso de la presentación, perdón, pero luego de tener ya estructurada la iniciativa y de haberla presentado a la Secretaría del Congreso, entonces se le va a dar una lectura. Esta lectura, pues, se debe hacer en el pleno y el ponente o representante que presentó esta iniciativa o este proyecto de ley puede exponer los motivos de la iniciativa sin que ningún otro diputado pueda intervenir. Posterior a la lectura, pues, estará dando un dictamen. Si la comisión del Congreso emite dictamen favorable, pues la iniciativa pasa a la Secretaría del Congreso para que se someta a discusión del pleno el contenido del dictamen y el proyecto de ley. Todo lo anterior estábamos dentro del paso número 2, que era la presentación, y acá en la admisión, pues el proyecto de ley y el dictamen favorable se someten a discusión en el pleno del Congreso de la República. Luego, el paso número 4 sería la discusión, y este es cuando ya es admitido el proyecto de ley y se pone a discusión,
en el Pleno en tres sesiones celebradas en distintos días. Y la condición que se tiene establecida para poder elaborar un dictamen será que no se votará hasta que se haya discutido suficientemente en el tercer día. O sea, obligatoriamente tienen que transcurrir los 3 días de discusión para poder tomar una decisión. Ahora, el siguiente paso, la aprobación. Para que un proyecto de ley o una iniciativa de ley pueda ser aprobada, se necesita la congruencia de la mayoría de votos compuesta por la mitad más uno del total de diputados que estén en la Cámara. Pues puede ser a través de diferentes tipos de votaciones. Se tienen tres establecidas. La votación breve o sencilla, es únicamente levantando la mano. La votación nominal se hace a través del listado. Y la votación por cédula. Esta pues se maneja de forma secreta. Una vez la Junta Directiva del Congreso deberá enviarlo en un plazo no mayor a 10 días al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. El siguiente paso pues sería la sanción o veto. La sanción, a diferencia de lo que el sentido literal de la palabra nos podría indicar, pues se refiere principalmente al visto bueno que el presidente de la República le da a un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Esta sanción se puede dar de dos formas. Existe la sanción expresa y la sanción tácita. La sanción expresa pues es la manifestada por el presidente de forma escrita dentro de los 15 días posteriores a recibir el proyecto de ley, ordenando que la ley se publique y se cumpla. Y la sanción tácita es la que se da cuando el presidente deja transcurrir más de 15 días sin emitir un comunicado escrito. En este caso, pues el legislativo lo promulga como ley dentro de los siguientes 8 días, eh, luego de haber transcurrido los primeros 15. Luego tenemos la promulgación. Este ya es un reconocimiento formal que hace el Ejecutivo de que la ley ha sido aprobada y debe ser obedecida. Y tenemos el paso número 8, que sería la publicación. En esta, pues, es cuando formalmente se da la ley ya sancionada, se da a conocer a toda la población a través del diario oficial. El diario oficial, en el caso de Guatemala, pues es el Diario de Centroamérica. Luego tenemos lo referente a la vigencia. Es conocido como vacatio legis el tiempo que media entre la publicación y la entrada en vigencia de la ley. La ley empezará a regir 8 días después de haberse publicado en el diario oficial. Puede ser a través de un sistema sucesivo o de un sistema sincrónico. El sistema sucesivo, pues, es cuando la ley entra en vigor por espacios geográficos parciales dentro del territorio. O sea, se lleva un orden estructurado en determinadas regiones para que se vaya desplegando la ley de forma paulatina. Y tenemos el sistema sincrónico, y este es cuando ya la ley, al momento de ser publicada, pues empieza a tomar vigencia en todo el territorio nacional. Ahora bien, ¿qué pasa si la ley no se acepta? Entonces tenemos el veto, y existen algunas alternativas o algunas características que lo pueden definir. La alternativa negativa es cuando su fin es corregir defectos de labor legislativa. Dentro de los 15 días de recibido un decreto y previo acuerdo tomado por el Consejo de Ministros, el presidente podrá devolverlo al Congreso. Si existe algo que deba corregirse o que pues, se considere que le daría invalidez a la ley, pues se puede regresar todavía. Y existe también la primaria legislativa. Esta pues es conferida al Poder Legislativo de rechazar el veto y asumir la función de promulgación y publicación, siempre que se llene el requisito de una mayoría calificada. Ahora bien, pues ya hablando un poquito fuera del proceso legislativo, tenemos también la costumbre. Volviendo al tema de las fuentes del derecho y sus diferentes categorías. Tenemos la costumbre. La costumbre, pues, es el uso implantado de una colectividad y considerado como jurídicamente obligatorio. Es lo que conocemos o lo que vimos anteriormente como un derecho consuetudinario. Tiene, a pesar de ser una forma de derecho práctica, tiene algunos inconvenientes.
Uno de ellos, pues, es que resulta difícil probarla. Tampoco se encuentra sistematizada, o sea, no tiene un orden, no siempre se va a seguir el mismo proceso. Posiblemente, pues, a quien le toque aplicarla, no sea del lugar y desconozca la dimensión de la costumbre que se maneja en esa región. Y también, pues, la costumbre a la cual remite el derecho, regularmente, pues, son impuestas por clases dominantes. ¿Qué modalidades existen de la costumbre como tal? Tenemos el secundum legem. Esta es una costumbre que por su contenido normativo coincide con lo que dice la ley acerca de determinada materia. Esta primera, pues, es una en la que la costumbre y la ley concuerdan en determinadas acciones a seguir para poder corregir alguna situación jurídica. Tenemos la praeter legem. Esta costumbre opera cuando hay un vacío u omisión en el texto de una ley y pues se utiliza principalmente para colmar algunas lagunas de ley. Y tenemos por último la contra legem. Esta pues es una costumbre derogatoria y esta, a diferencia de las anteriores, pues está directamente en contra de las leyes establecidas, de las normativas legales estatales. Ahora veremos la jurisprudencia. La jurisprudencia es aquel criterio judicial emitido por el Tribunal de Casación. Es denominada también una doctrina legal. La jurisprudencia principalmente pues tiene como finalidad la interpretación del sistema jurídico y las leyes y demás disposiciones expedidas. Este proceso relacionado a a la jurisprudencia en el ámbito jurisdiccional pues está constituido por la emisión de 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien el mismo criterio. Y tenemos la doctrina. La doctrina, pues, serán todos aquellos estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del Estado. La doctrina, pues, ya está más relacionada con lo, con lo académico y es una ciencia del derecho elaborada por los jurisconsultos. Esta, pues, cumple finalidades científicas, prácticas y críticas mediante el estudio de ordenación de las normas jurídicas. Tenemos entonces acá un pequeño esquema de cómo están compuestas las fuentes del derecho. Recordemos las reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las reales, pues las que están vinculadas al ámbito sociohistórico de la sociedad. Las formales, pues son todas aquellas documentadas que tenemos, las que están promulgadas por las instituciones autorizadas por el Estado para poder emitir leyes. Y tenemos las fuentes históricas, que son aquellas que en algún momento tuvieron validez, pero ya no se utilizan. Y las formales, pues recordemos que están compuestas por la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora bien, veremos un poco acerca de las definiciones que se les dan al concepto de derecho. El concepto de derecho como tal, pues es algo muy difícil de explicar porque muchas personas o muchos juristas, muchas personas que se dedican al estudio del mismo, encuentran cada vez más difícil establecer una definición que abarque todo lo que podría implicar el concepto como tal. Sin embargo, tenemos un concepto que es ampliamente aceptado, que se refiere al derecho como un sistema de normas de tipo coercitivas. Estas pues normas serían establecidas por el Estado, emitidas por el Estado, y regulan ciertas conductas del ser humano en la sociedad. Los derechos les conceden beneficios a los seres humanos a los que nos encontramos vinculados a determinadas sociedades y también pues les imponen obligaciones. El fin del derecho es considerado que posibilite una relación social determinada. Tenemos algunos tipos de derechos. El derecho objetivo será toda aquella norma o grupo de normas que la sociedad constituida ha creado para la regulación de las relaciones esenciales de la vida humana. Este derecho objetivo se considera que se fundamenta en dos factores principales. El primero es que se crea mediante un procedimiento preestablecido, que tiende a garantizar la racionalidad de este derecho
aunque factores de orden político entorpezcan un poquito esa garantía. Y el segundo factor es que existe el poder jurídico necesario para exigir su cumplimiento. Siempre ante el derecho, pues se pretende que exista una institución que esté eh, constituida para poder cumplir o exigir el cumplimiento de este derecho. Tenemos también el derecho público, o perdón, esto es parte de las clasificaciones de los derechos. Existe derecho público, derecho social y derecho privado. Cada uno posee diferentes ramas del derecho que estaremos viendo un poquito a detalle en las siguientes diapositivas. Dentro del derecho público, pues se encuentran el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el procesal, el tributario, perdón, el notarial y el derecho internacional público. Tenemos el derecho social, este está más relacionado al ámbito social, y tenemos el derecho del trabajo, el derecho agrario, el derecho de la familia y el derecho de seguridad social. Los anteriores, se me olvidó mencionarlos, están más vinculados a la administración pública y al ordenamiento público en general. Y por último tenemos el derecho privado. El derecho privado pues está vinculado a todas las relaciones, perdón, a todas las relaciones privadas que se dan dentro de la sociedad. Aquí encontramos pues el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional, pero del lado privado. Entonces, tenemos el derecho público. El derecho público tiene como protagonista al Estado y a los entes representantes del poder público. El contenido de sus normas normalmente es imperativo y configura una relación de subordinación. Para abarcar un poco acerca de cada uno de los derechos, pues tenemos que el derecho constitucional es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura fundamental del Estado y la organización y funcionamiento de los poderes públicos, entre sí y entre los particulares. El derecho administrativo es aquel que estudia los principios y normas del derecho público, su función administrativa y la actividad de la administración pública. Este también estudia la relación entre la administración y los particulares. Existe también el derecho penal, que son aquellas normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el Estado establece para la prevención de la criminalidad. Tenemos también el derecho procesal. Este es aquel conjunto de normas que regulan la actividad del Estado para la aplicación de las leyes de fondo. El derecho tributario son normas jurídicas que regulan las relaciones jurídico-tributarias entre el Estado y los contribuyentes. Expone las normas y principios relativos a la imposición y recaudación de los tributos. Está también el derecho notarial. Son normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Y tenemos el derecho internacional público. Estas son un conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y entre sí, entre los estados y aquellos que reciben tratamiento de estados, entre los estados y quienes posean una personalidad jurídica internacional, y entre los estados y los individuos en el ejercicio de derechos y deberes de naturaleza internacional. Ahora bien, tenemos los derechos sociales. Estos son aquellos que tienen como protagonistas a las personas, pero no de una forma individual, sino como parte de grupos o sectores de la sociedad. Entendamos como grupos de trabajadores, campesinos, niños, sectores sociales así específicos. Tenemos dentro de estos el derecho del trabajo. Estas pues son las normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patrones y obreros, así como otros aspectos de la vida y condición de los trabajadores. Existe también el derecho agrario, que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura y la explotación de la tierra mediante esta. El derecho a la familia también, de familia, perdón, que está relacionado a los derechos y deberes y en general a la institución fundamental que la familia constituye en toda la sociedad. Y el derecho de seguridad social, que es aquel conjunto de normas jurídicas relativas a las medidas de ordenación estatal para prevención y remedio de riesgos personales. Ahora, en el derecho privado, este tiene como protagonista al individuo,
principalmente hablando de forma comercial, y se encuentran acá todas las personas jurídicas individuales y a las personas jurídicas colectivas. Toda persona pues es libre de hacer todo aquello que la norma no le prohíba de forma expresa. Eso es importante. Dentro del derecho privado pues tenemos el derecho civil, que pues serían todos aquellos que están vinculados a la regulación de los aspectos más fundamentales de la vida humana. Este también determina las consecuencias de los principales hechos y actos de esta vida. Tenemos el derecho mercantil, que es relativo a los comerciantes y a los actos de comercio. Este estudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades que se vinculan a él. Y el derecho internacional privado. Este pues será un conjunto de normas que indican en qué forma deben de resolverse los conflictos que derivan de la pluralidad de las legislaciones. Y el otro tipo de derecho que tenemos, todos los anteriores pues están vinculados al derecho objetivo. El otro tipo que tenemos es el derecho subjetivo, y estas son las facultades derivadas del derecho objetivo que tienen un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella. Ambos tipos de derechos, objetivos y subjetivos, se implican recíprocamente. Es decir, que no existe un derecho objetivo que no conceda facultades, ni tampoco existen derechos subjetivos que no dependan de una norma. Y acá pues un pequeño esquema respecto a cómo estaríamos nosotros clasificando los derechos subjetivos. Los podemos hacer por públicos y privados. Los públicos son aquellos que se hacen valer frente al Estado y representan una serie de limitaciones que el Estado se impone a sí mismo. Dentro de estos podríamos dar como ejemplo el derecho de libertad, la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses particulares, derecho de acción, derecho de petición, y también tenemos derechos políticos, el derecho a elegir y ser electo para cargos de elección popular. Por otro lado, pues tenemos los derechos privados, subjetivos privados, y estos son aquellos que nos conceden facultades que se ejercen en las relaciones de particulares entre sí o con el Estado. Estos los podemos clasificar en patrimoniales y no patrimoniales. Los patrimoniales, pues sencillamente son aquellos que tienen un contenido de carácter económico, y pues los no patrimoniales, pues son los que, contrario a los anteriores, pues no se relacionan en nada con la economía del individuo. Los patrimoniales pueden ser reales o de crédito. Reales cuando el poder jurídico que se ejerce directa o indirectamente sobre una cosa para aprovecharla total o parcialmente es oponible a todo el mundo, o sea, a la propiedad de todas personas. Y los de crédito, pues son aquellos que la facultad, perdón, de una persona que es conocida como acreedor, tiene para exigir a otra, conocida como deudor, acerca de la entrega de una cosa o la ejecución de un hecho positivo o negativo vinculado a alguna transacción de crédito. Muy bien. Entonces, compañeros, de momento, pues hasta aquí estaríamos llegando por la sesión de hoy. Les agradezco mucho por su atención y nos estaremos escuchando el próximo día.